Estamos ya de regreso aquí en Cuerpo Médico y como lo anuncié, vamos a hablar sobre dislexia y quiero presentarles a mi especialista. Le doy la más cordial bienvenida aquí al doctor Carlos Zapata Gómez. Él es neurólogo vascular del Hospital Santa Rosa y gracias, doctor, por estar aquí porque es un tema que nos han solicitado mucho. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para resolver las preguntas. Muy bien. Doctor, ¿es correcto hablar de dislexia? Y si es así, ¿qué significa? La dislexia es una definición un poco desfasada, ¿sí? Es una definición un poco amplia que en las últimas manuales de diagnóstico y estadística de trastornos mentales ya se habla sobre un trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Nosotros tenemos una clasificación de trastornos del desarrollo. Lo podemos clasificar como trastornos específicos del lenguaje, trastornos también en la comunicación y trastornos motores. Entonces, hablando específicamente de estos trastornos específicos del aprendizaje, tenemos un aprendizaje para la lectura, para la escritura y también para los cálculos, ¿no? Para la matemática. Para las matemáticas. Entonces, cuando hablamos de dislexia, estamos hablando de un trastorno específico para la lectura, ¿no? Del aprendizaje. ¿Qué sucede, por ejemplo, si vemos un poco en el ojo, en el cerebro? Las personas que no tenemos, bueno, yo sí tengo, doctor, le debo confesar, que de niña fui diagnosticada con dislexia, pero las personas que no tienen dislexia, ¿cómo ven el mundo? Por ejemplo, con un ejemplo que me pueda dar de una palabra para leer. Bueno, en primer lugar, nosotros para aprender a leer, ¿sí? Primero tenemos dos fases. Tenemos la fase fonética, ¿sí? o fonológica, donde nosotros comenzamos a comenzar por sílabas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir la palabra pelota, yo comienzo a decir pe, ¿no? Lo, ta. Entonces, hay unas estructuras dentro de la retina, dentro de la vía retinocortical. Nosotros tenemos unas células un poquito especializadas, unas células ganglionares, unas células parvocelulares y magnocelulares, que son dos capitas que están en la retina, que nos permiten interpretar y decodificar cada sílaba, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, la palabra pelota, la sílaba P, entonces es interpretada por la capita parvocelular y la capa magnocelular la lleva a la corteza, luego viene la sílaba lo, entonces pasa lo mismo, es interpretada por la capa parvocelular, luego la magnocelular la lleva a la corteza y es interpretada. Pero, ¿qué pasa en los disléxicos? La capa magnocelular, hay una alteración en esta capa de células ganglionares en la retina, lo que no nos permite interpretar cada sílaba y no permite llevarla con rapidez a la corteza. Por eso que las personas cuando tienen un problema de dislexia comienzan a atropellarse con las sílabas. Entonces, y eso genera que no tengan una conciencia fonológica y una conciencia semántica. Entonces no pueden entender lo que están leyendo. Ahora, ¿esto es algo hereditario? ¿Es genético? Hablamos de un trastorno del aprendizaje. ¿Tiene solución? ¿Qué es lo que los padres pueden esperar de un niño disléxico? Para responderte esto, primero tengo que conversar sobre la historia de este problema, porque han ido evolucionando los conceptos, ¿no? Desde el año 1980 con el DSM-3, que es un manual de estadística y diagnóstico de trastornos mentales, se conocía a la dislexia como algo muy general, como a un paciente simplemente que no podía leer, básicamente, y también estaba relacionado con otras alteraciones cognitivas, lo cual ya en los posteriores manuales, en el DSM-4 ya se clasificó como un trastorno del aprendizaje específico, y en el DSM-5 ya tiene algunos criterios diagnósticos también importantes, como por ejemplo, tiene que ser una persona, generalmente un niño, porque hay que diferenciar lo que es una dislexia de una alexia. La alexia generalmente es un trastorno adquirido, a diferencia de la dislexia, que es un problema básicamente innato, ¿Que se diagnostica a qué edad más o menos? Congénito, hereditario. Lo que pasa es que esto es muy importante porque son diagnosticados generalmente en las etapas tardías de la escuela, más o menos 8 a 10 años. ¿Por qué? Porque requiere una comparación con el resto de los amigos, el resto de los alumnos. Entonces, una persona que específicamente no tiene una capacidad, no tiene esta capacidad desarrollada para la lectura, pero sí tiene todas las habilidades cognitivas totalmente normales. Es más, los pacientes con dislexia muchas veces tienen una capacidad intelectual
normal o más alta de lo normal. Ese es un criterio diagnóstico. También otro criterio diagnóstico es que sea un trastorno que sea más allá de los 6 meses, porque si es menor puede ser catalogado como una dislexia evolutiva. Otro punto, que no tenga ninguna alteración neurológica visible, sensorial, como por ejemplo alguna alteración visual o una alteración auditiva que me condicione a este trastorno. Bueno, muy bien, doctor. Vamos a empezar con algunas llamadas que nos están haciendo. Ya tenemos a Rosa de Barranco. Rosa, buenas tardes. Aquí el doctor la escucha. Sí, buenas tardes. Más que todo mi consulta era porque mi nieto tiene 6 años y él tiene problemas de aprendizaje y ha estado llevando también terapia de lenguaje. ¿Y qué problema de aprendizaje? ¿Le han dado algún diagnóstico específico? Él tiene 6 años, pero tiene como un atraso de un niño de 5 años, es lo que me indica la psicóloga. Muy bien, ¿y cuál es su consulta? ¿Qué quisiera preguntarle al doctor? Sí, más que todo en esto también repercute lo que es el tema de ahorita. A ver, vamos ¿no? En esta etapa de que él va a pasar a primer grado y tiene estos problemas ya de lenguaje y de aprendizaje. Muy bien, vamos a hacer la consulta aquí al doctor. No estaríamos hablando básicamente de un caso de dislexia con lo que Rosa nos menciona. Lo que nos menciona es algo más general, cuando hay que diferenciar justamente de alguna discapacidad cognitiva más amplia que solamente específicamente la del lenguaje. Por eso justamente los criterios diagnósticos que yo comentaba es que para que tenga el diagnóstico de dislexia tiene que tener las otras capacidades cognitivas totalmente desarrolladas, ¿no? Y que solamente el problema sea la lectura. Pero claro que esto conlleva otras alteraciones, tanto psicológicas, ¿no? Porque un paciente con dislexia, al darse cuenta que no se puede poner a la par con los compañeros, entonces también ahí va mermando un poco la autoestima del paciente, la confianza, y eso, si no se trata adecuadamente con una terapia neurocognitiva o una terapia de lenguaje a tiempo, entonces esto puede llevar consecuencias mayores. Ahora, ¿todos los niños con dislexia van a aprender a leer? Dependiendo del grado de dislexia, claro está, ¿no? Hay grados leves como hay grados severos de dislexia, pero con una terapia es como la conciencia fonológica se puede trabajar de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras, sobre todo de forma muy individualizada. Por eso es importante el diagnóstico, porque en años anteriores este trastorno no se diagnosticaba de forma muy frecuente y sobre todo se podía diagnosticar, pero ya cuando ya impactaba en el quehacer o ya impactaba en la vida cotidiana del paciente. Claro, y lo importante que nos está diciendo es que también es un llamado para todos los maestros que si encuentran un niño con dislexia, la manera de evaluarlo tiene que cambiarse, tienen que adaptarse, ¿no? Y tiene que ser más oral porque no hay otro tipo de problema ¿no? que pueda tener, simplemente que es en el aprendizaje. Bueno, doctor, vamos con más preguntas. Esta vez nos llegan a través de las redes sociales y la siguiente viene a través del Facebook. Amaya Solís dice, el tener problemas para diferenciar letras como la P, B, D, Q, no saber orientarme o escribir acra en vez de cara, ¿pueden ser considerados como problema de dislexia y qué debo de hacer? Claro, porque básicamente lo que pasa en la dislexia es que tenemos alteraciones, 1, ortográficas, 2, gramaticales y semánticas, ¿no? Entonces, el paciente con dislexia justamente no tiene esa facilidad de poder interpretar la palabra o la oración. Entonces, lo que hacen los pacientes con dislexia, como tienen una inteligencia normal por característica o tienen una inteligencia superior, entonces los pacientes lo que hacen es inventar palabras. O sea, leen, pero como no lo pueden interpretar de forma simbólica, entonces comienzan a expresar otro tipo de palabras. Por ejemplo, confunden lo que justamente hemos visto acá, acra con cara, ¿no? Leen cara, pero dicen acra, por ejemplo, ¿no? Comienzan a cambiar. ¿Y siempre le dan el mismo valor? Es decir, yo veo cara y siempre voy a decir acra. No. Generalmente pueden decir, en otro momento pueden decir alguna otra palabra que se le parezca o que pueda ser interpretada de esa manera. Muy bien, vamos ahora con otra llamada telefónica y ya tenemos a María desde Chiclayo. María, aquí la escuchamos, adelante.
Bueno, vamos ahora con redes porque la llamada de María se cortó, pero recuerden que estamos atentos a todas sus comunicaciones. Dice, ¿es posible, nos dice Aníbal Marín, que en edad adulta se pueda desarrollar dislexia? ¿Cuál podría ser el desencadenante en caso esto pueda pasar? Como comentaba, existe la alexia, como por ejemplo, ¿se puede desarrollar alexia en la adultez? Claro que sí. No es que se puede desarrollar, es una alexia adquirida, es un problema de la lectura adquirida, por ejemplo, un infarto cerebral. Claro. ¿No? Un daño estructural cerebral puede generar, por ejemplo, infartos localizados en la región occipital, característico del territorio de la arteria cerebral posterior, puede generar alexia sin agrafia, por ejemplo, es característico, ¿no? Entonces, sí se puede desarrollar algún tipo de alteración o trastornos en la lectura, pero estos tienen que ver más con un problema estructural. Muy bien, vamos a continuar hablando sobre dislexia y vamos a estar atentos a todas sus preguntas, pero